Hola chicos, me da mucho gusto saludarlos de nueva cuenta. El día de hoy vamos a iniciar con los temas que se refieren al conocimiento del juicio ordinario en materia mercantil. Un tema de estos, de los que vale la pena retomar a manera de introducción, es precisamente el tema de medios preparatorios. Medios preparatorios o actos prejudiciales es el nombre con el que se le conoce a estas diligencias, ya sea en la doctrina o en algún otro documento. Por lo que si ustedes llegan a escuchar medio preparatorio o acto prejudicial, se refiere exactamente a lo mismo. ¿Qué son los medios preparatorios o para qué sirven? El concepto de medio preparatorio o de acto prejudicial se entiende o se considera como todas aquellas diligencias que sirven para, como su nombre lo dice, preparar debidamente un juicio. Y hago énfasis en debidamente porque en ocasiones, cuando el actor desea ejercer su acción o iniciar un juicio, hay por ahí ciertos cabos sueltos, ciertos datos o ciertos documentos que él no tiene en su poder y que de una manera legal no podría obtener. Entonces, para esto se crearon los medios preparatorios. Entonces, los medios preparatorios, insisto, son aquellas diligencias que ayudan al actor a la obtención de aquellos datos o de aquellos documentos que él no tuviera en su poder y que son necesarios para iniciar el juicio. Por eso se dice que son para preparar debidamente un juicio. ¿Cuál es el objetivo de los medios preparatorios? El objetivo es evitar que durante el juicio, por la falta precisamente de este dato o de estos documentos, existan retrasos innecesarios en la tramitación de este procedimiento o juicio. Es por eso que los medios preparatorios siempre se promueven antes de iniciar un juicio. Recuerden siempre, para que lo ubiquen en su mente, preparatorios o prejudiciales hacen referencia a algo que se realiza antes. Entonces, un medio preparatorio no es un juicio, simplemente se refiere a la preparación del mismo antes de iniciarlo, ¿ok? Ese es el concepto y el objetivo. Ahora bien, vamos a encontrar que los medios preparatorios se clasifican atendiendo a lo que buscan obtener. De esta forma, los medios preparatorios los podemos clasificar atendiendo a aquellas diligencias que intentan conocer la personalidad del demandado. Ustedes ya saben que cuando me refiero a personalidad, me refiero a aquellos datos específicos de la persona de quién vamos a demandar. Puede ser el nombre, puede ser el domicilio, el estado civil o cualquiera otro dato de su personalidad. Puede ser que en ocasiones, por las circunstancias, el actor no tenga el nombre completo o no tenga el domicilio actual, y esos requisitos son indispensables para iniciar el juicio. Por lo tanto, como él no los puede obtener, insisto, de forma legal, va a recurrir a la autoridad para que esta autoridad, a través de un medio preparatorio, le facilite estos datos o estos documentos. Entonces, la primera clasificación atiende a todas aquellas diligencias que intentan conocer la personalidad de la persona, valga la redundancia, que vamos a demandar o del demandado. La siguiente clasificación será aquella que se refiere a la obtención o a la realización previa de una prueba. Acuérdense, estamos en un medio preparatorio, estamos preparando el juicio. Sin embargo, hay una prueba que por su naturaleza necesitamos desahogar o que se desahogue antes de la iniciación del mismo. Entonces, por ejemplo, si yo voy a ofrecer testigos en mi juicio y estos testigos tienen ciertas circunstancias o características que le impidan llegar al día en que se señale dentro del procedimiento la testimonial, entonces, como medio preparatorio, yo lo puedo ofrecer o la puedo ofrecer la prueba testimonial para que se desahogue de forma anticipada. Puede ser una prueba testimonial, puede ser una prueba pericial o puede ser una prueba de inspección judicial, ¿ok? Son los tres tipos de prueba que se pueden solicitar, se desahoguen antes o con anticipación a la realización del juicio, ¿ok? Y por último, aquellos actos prejudiciales o medios preparatorios que tienden a la exhibición de un documento o de un bien que esté relacionado con el juicio. Por ejemplo, puede tratarse de documentos que una persona
ajena al juicio que un tercero tenga en su poder y que yo requiero para iniciar el mismo. Puede ser una factura, un título de crédito, un documento o documentos que se refieran a una sociedad o a un socio en materia mercantil y que yo no puedo obtener porque no se encuentran en mi poder y por ende necesito que la autoridad judicial le solicite a esta persona la exhibición de ese documento, de esa factura o de cualquier otro documento que me sea indispensable para promover el juicio. Si yo lo hiciera de manera personal, pues lo más seguro es que existiera una negativa, porque estoy preparando el juicio para demandar a esa persona o personas, o persona física o persona moral. Entonces, si media la autoridad, si la autoridad ejerce como una función de intermediario, obviamente con su facultad de imperio, es más sencillo obtener ya sea esta información, esta prueba o esta exhibición. Insisto, puede ser de un bien o de un documento que un tercero o mi contraparte tenga en su poder, ¿de acuerdo? Así se clasifican a grandes rasgos los actos prejudiciales o medios preparatorios. En el Código de Comercio o en la ley supletoria, ustedes van a encontrar una clasificación más amplia en 9, 10 fracciones aproximadamente, pero se van a dar cuenta que todas se adaptan a estas 3 circunstancias, ¿de acuerdo? Posteriormente, hablando ya de la tramitación, vamos a ver que el primer requisito que se necesita para promover o solicitar un medio preparatorio será que el escrito vaya motivado, que se exprese la razón por la que se solicita la ejecución de este medio preparatorio o de este acto prejudicial. No se pueden solicitar a capricho, no pueden estar sustentados en nada. Debe existir siempre una motivación, perdón. Después, aquí les puse, el juez dispondrá. El juez dispone de todos los medios legales e inclusive de los medios de apremio o medidas de apremio para lograr que estas diligencias o que estos medios preparatorios obtengan un fin satisfactorio para el solicitante o para el promovente. Entonces el juez dispone de sus facultades de forma amplia para poder solicitar que estas diligencias lleguen a su fin y cumplan con su objetivo. En el tercer supuesto de tramitación, yo les decía que estos medios preparatorios se pueden realizar cuando se necesita que se exhiba un documento, ¿ok? Cuando hablo de un documento, pues me refiero a un documento que esté en posesión de un particular y que sea de fácil obtención. Sin embargo, si el documento que yo estoy intentando exhibir o del cual solicito la exhibición se refiere a un protocolo que pertenezca a un notario o a un corredor o simplemente de un documento que por su naturaleza se encuentre archivado, aquí la tramitación cambia. Porque entonces, en lugar de yo juez, solicitar su exhibición, voy a solicitar que mi personal, ya sea el secretario, el actuario o el ejecutor, se constituyan directamente en el lugar donde se encuentra archivado ese protocolo o ese documento para que se lleve a cabo una diligencia de compulsa o de cotejo, de la cual se podrá obtener una copia certificada. ¿Por qué sucede así? En estos casos, en el caso específico del protocolo, pues es un documento que por su formalidad e importancia no puede ser sustraído de la notaría. Entonces, la diligencia se trasladaría al lugar donde se encuentra archivado este documento para poder llevarla a cabo y los promoventes o solicitantes podrán obtener una copia certificada previa autorización judicial para exhibirla en el juicio que se está preparando. Acuérdense, todavía no hay juicio, lo estamos preparando, ¿de acuerdo? Por último, en penúltimo punto, les decía que el juez dispone de todos los apercibimientos de ley para hacer cumplir sus determinaciones. Probablemente, si el juez solicitara la exhibición de un documento o de un bien relacionado con el juicio, pues ese tercero que lo tuviera en su poder de iniciativa propia no lo exhibiría. Sin embargo, si este requerimiento va de la mano de un apercibimiento o una sanción o medida de apremio, es más fácil obtener un resultado satisfactorio, ¿de acuerdo? Y por último, esto también es importante para la tramitación, estos medios preparatorios proceden contra cualquier persona o se pueden solicitar a cualquier persona. No tiene que ser forzosamente el demandado o una persona implicada directamente. Puede ser cualquier persona que tenga ese documento, ese bien o que tenga la información que se requiere para que el juicio inicie. Cuando se trata, por ejemplo, de informes sobre la personalidad, ya sea el nombre, el domicilio, la manera en la que se desahogan estas diligencias
es solicitando el juez, a través de un oficio, a autoridades que pudieran rendir este tipo de informes. Por ejemplo, INE, por ejemplo, Registro Público de la Propiedad, por ejemplo, el INEGI, quizás. Esas personas o esas instituciones tienen esa información que no es susceptible de proporcionar a un particular, porque es una información privada, confidencial y reservada. Sin embargo, si lo solicita la autoridad en función de un mandato judicial, estas autoridades a su vez o instituciones ofrecen esa respuesta o esa información para que el actor la pueda ofrecer en su juicio respectivo o en su demanda, ¿de acuerdo? Y por último, estos juicios, perdón, esta clasificación y esta forma de tramitación se refiere a los medios preparatorios del juicio ordinario. Pero ya hemos hablado un poco de esto, el juicio ordinario y el juicio ejecutivo difieren en la particularidad del documento que es fundatorio de su acción. Ya platicamos que en el juicio ejecutivo el documento fundatorio de la acción es un documento que trae aparejada ejecución, cuya obligación o deuda ya ha sido o ya es exigible y por lo tanto con su sola presentación se puede obtener el pago del mismo. Entonces, en los juicios ejecutivos, los medios preparatorios se reducen a la obtención de la confesión judicial. ¿A qué se refiere esto? Como yo tengo un título, un documento con esas características que trae aparejada ejecución, cuando promuevo un medio preparatorio del juicio ejecutivo, lo único que voy a necesitar o a requerir es que la persona que lo suscribió o que lo firmó lo reconozca el contenido o la firma. ¿Cómo se va a hacer? Se va a constituir el personal en el domicilio del deudor para exhibirle el documento y que esta persona reconozca el mismo, ¿de acuerdo? Pero es un procedimiento distinto porque estamos hablando de un juicio o de una vía de naturaleza totalmente diferente. Entonces, en un juicio ejecutivo, el medio o los medios preparatorios lo que tienden o lo que pretenden lograr es la obtención de la confesión judicial. Si el demandado o el futuro demandado siendo citado no comparece, entonces se le tendrá por confeso. Y también es importante mencionarles que esta diligencia debe ser desahogada de forma personal. Se debe buscar de manera insistente al deudor en su domicilio, se le debe dejar citatorios para que lo esperen, para que él pueda ser personalmente quien reconozca el documento. En caso de que él no se encuentre, este citatorio se le puede dejar con cualquier persona, familiar o dependiente que se encuentre en su domicilio. Si no se encuentra nadie, puede hacerlo a través de un mandatario o representante, y las búsquedas podrán hacerse hasta por 5 veces, por eso se los puse así, porque estas diligencias tienen un carácter preponderante e importante en la preparación de un juicio ejecutivo. Por ende, es tan insistente esta situación de buscarlo y de realizar la diligencia de manera personal. Entonces, si después de estas 5 veces no se tuviera éxito o no se lograra localizar al deudor o demandado, se tendrán por fracasados los medios preparatorios y se dejarán a salvo las acciones o la acción del promovente o el actor para que lo promueva en la vía que corresponde, que entonces sería la vía ordinaria, ¿de acuerdo? Estos a grandes rasgos, los medios preparatorios, son diligencias sencillas, son diligencias que, como les comentaba en un principio, sirven para dejar el terreno del juicio futuro lo más planito que se pueda, como se dice coloquialmente, lo más llano que se pueda, para evitar que durante el mismo ocurran cuestiones que lo entorpezcan o lo retarden. Esto no quiere decir que si no se ejerce un medio preparatorio no procede el juicio. Claro que procede el juicio, pero probablemente esta información que nos falta, este documento o este bien durante el juicio nos vaya a estar retrasando un poco. Entonces, la finalidad del medio preparatorio es hacerlo de forma más ágil, es tener la información completa para que nuestro juicio futuro salga lo mejor posible, ¿de acuerdo? Estos son los medios preparatorios del juicio en materia mercantil, tanto del juicio ordinario como del juicio ejecutivo. Son muy parecidos en materia civil, difieren de algunas cosas, pero acuérdense que las leyes supletorias son el Código Federal de Procedimientos Civiles y en su caso el Código de Procedimientos en materia civil del Estado de Puebla. Eso es todo en el video de hoy. Espero que sigan muy bien, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente. Bye.